Bien, entonces, antes de empezar a simular nuestro último ejemplo, quisiera hacer dos aclaraciones respecto a las transformaciones homogéneas. Una es sobre la nomenclatura, la primera. Entonces, las transformaciones homogéneas se representan por una nomenclatura similar a la de las matrices de rotación. En las matrices de rotación ocupábamos un SO3, en el caso de tres dimensiones, SO2 para el caso de una rotación en un plano. En el caso de las transformaciones homogéneas, vamos a ocupar una notación que es SE3. Esta notación hace alusión a que las transformaciones homogéneas pertenecen a un grupo que se conoce como Special Euclidean grupo, ¿no? Group. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, un grupo euclidiano o un subgrupo, de hecho, euclidiano, es parte de un grupo euclidiano el cual abarca algunas transformaciones como son las traslaciones, las rotaciones y también las reflexiones, ¿no? Reflexiones respecto a un eje, reflejar, ¿no? Entonces, como nosotros no hemos trabajado con ninguna reflexión de ejes, no hemos reflejado ejes y solo estamos trabajando con rotaciones y con traslaciones, a ese subgrupo se le conoce como Special Euclidean, ¿no? Y bueno, lo vamos a dejar allí, esa es notación. Hay toda una teoría desarrollada en matemáticas al respecto, tendríamos que hablar de cosas, de conceptos como isometrías y demás que no abordaremos ahorita. Entonces, esa es la primera aclaración. La segunda aclaración es respecto a otro concepto que se relaciona mucho con las transformaciones homogéneas, que es una pose. Entonces aquí les voy a poner aquí pose. Entonces, esta idea, una pose, también engloba lo que es una traslación y una rotación, o en el estricto sentido, la orientación y la posición. Cuando nosotros usamos el término pose, estamos hablando de qué orientación y qué posición tiene nuestro objeto. Por ejemplo, si yo tengo una pluma y quiero decir su pose, al decir su pose estoy diciendo, oye, mira, está orientada de tal forma y está en cierta posición respecto a un sistema inercial. Entonces, pose generaliza el concepto de posición y de orientación. ¿Okay? Los suma, los junta, ¿no? Una vez dicho eso, vamos a pasar a simular nuestro ejemplo en MATLAB, justamente, ¿no? Entonces, ya estando acá en MATLAB, vamos a ver algunos, ya traigo preparado este código, pero antes vamos a ver cómo funcionan las transformaciones homogéneas. Entonces, como ya les había comentado, también el toolbox de Peter Cork considera esto, ¿no? O considera las transformaciones homogéneas como un Special Euclidean, un grupo Special Euclidean con su 3. Y entonces nosotros podemos, así simplemente invocamos este objeto, ¿no? Nosotros hacemos alusión a este objeto. Entonces, si le doy un Enter, vean cómo me está creando una matriz 4x4 donde la parte de la rotación en la transformación homogénea es la identidad, porque está vacío, ¿no? No estamos rotando nada. Y la parte de la traslación también es 0, porque pues no le indicamos ni posición ni nada de eso, ¿no? Si quisiéramos indicarle la posición, bastaría con, entre paréntesis, poner la posición en la que queremos, en orden x, y, z, por ejemplo, 1, 2, 3. Le doy Enter y vean, como la parte de la posición ya me lo relleno en x, y y z, ¿ok? Bueno. Si quisiéramos nosotros, aparte, representar la orientación, la parte de la matriz de rotación, entonces sería SE3. Y entre paréntesis iría primero eso, la matriz de rotación. Pero bueno, es complicado meter toda una matriz. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos nada más, la misma librería trae otras opciones para hacer rotaciones también, distintas a las que yo les mostré en el video pasado. Entonces, esto complementa el video pasado. Se puede poner como un rot, así. Y si queremos hacer una rotación en torno al eje X, le ponemos rot X. Y entre paréntesis le ponemos el ángulo que queremos rotar en X, por ejemplo 45 grados, ¿no? En la documentación viene que estos son radianes y que para especificar que son grados debemos poner coma y entre comillas deg, ¿no? Pero no funciona. Entonces lo dejamos así y son grados, ¿no? Y la documentación dice que estos deberían ser de forma estándar, radianes, pero bueno, algo allí pasa. Entonces ya especificamos que nuestra matriz de rotación es una rotación de 45 grados en torno a X y ya podemos poner un vector, vean cómo ahora uso corchetes, porque es un vector solo de la posición de las traslaciones, nuestro vector de traslación. Entonces podría ser 1, 2, 3. Le doy Enter y allí está. ¿Okay? Esta parte de acá, la de la matriz de rotación, representa eso, ¿no? La orientación que logramos con una rotación de 45 grados en torno a X. No siempre es tan sencilla nuestra orientación, muchas veces es compuesta, ¿no? No nada más rotamos en torno a un eje, en un movimiento compuesto. ¿Cómo le hacemos para solventar esto? Bueno, pues aquí podemos hacer el producto de tantas matrices como a nosotros nos hagan falta. Entonces, por ejemplo, aquí le pongo un por y puedo, no sé, agregar que está orientado mi objeto a, no sé, 20 grados en torno a Y, ¿no? Entonces una rotación en torno a Y de 20 grados en producto. Luego por, no sé, en Z, una rotación en torno a Z
de, no sé, 10 grados, ¿no? Por ejemplo, le doy Enter y me lo hace, de todos modos, ¿no? Ahí está. Así podemos trabajar con eso. Entonces, vamos ahora a pasar a este ejemplo que traigo, a este de aquí. Y bueno, tengo mi línea de seguridad y aquí tengo las poses. Mi primera pose es la matriz homogénea vacía con la matriz identidad y sin ninguna traslación porque quiero partir del origen sin haberme orientado de ninguna forma. Después sigo, como en el ejemplo que hicimos, es esto que estoy aquí poniendo es el ejemplo que hicimos nosotros en la sesión pasada, que lo hicimos a mano, ¿no? Entonces dijimos que mi primer movimiento estaba compuesto de una rotación en torno al eje Y de menos 90 grados y una traslación en X de 2 unidades. El segundo movimiento era una rotación en X de 90 grados y una traslación en Y de 1 unidad. Y después acuérdense que los multiplicábamos, entonces esta matriz de transformación homogénea, esta pose que tenemos aquí, es igual a justamente el producto entre la primera y la segunda transformación homogénea, ¿no? Entonces, esto que está aquí es para imprimir movimiento a movimiento cada una de los cambios que estamos haciendo y esto que está abajo es para imprimirlo todo junto. Entonces, por eso tengo un trplot que originalmente me pinta la posición original, me la deja allí para que yo la pueda ver. Sostengo esto, es decir, para que no se borre lo que voy haciendo, para que las tramas se vayan quedando, para que se pueda visualizar y animo, ¿no? Con trAnimate animo la transición de la pose 0 a la pose 1, después una pausa y de la pose 1 a la pose final, ¿no? Que es el producto. El producto es mi pose final. Entonces, bueno, activo RGB para ver los ejes y los ejes los defino de esta manera para que no me quede muy grande el espacio, ¿no? Axis y esto definen el espacio en el que estoy trabajando, qué tan ancho es mi espacio, sí, justo eso, qué tanto espacio tengo. Y aquí hago lo mismo, pero directamente paso de la 0 a la 2 sin utilizar hold on. De hecho, aquí estoy desactivando con hold off, estoy desactivando para que ahora sí se borren las cosas. Pero bueno, vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver cómo funcionaría esto. Le voy a dar play. Ahí está. Vamos a ponerlo de alguna forma en la que no se vea tan mal. Aquí está. Y entonces vamos a ejecutarlo. Me tengo que mover ahorita tengo que rotar menos 90 grados en torno al eje Y moverme a la posición 2,0,0. Ahorita estoy en la posición, estoy en el origen. Entonces lo presiono y ahí está. Roté en torno a Y y me moví a esa posición. Ahora lo voy a mover un poco y tengo que rotar 90 grados en torno a X y moverme a la posición 0,1,0. Estoy rotando en torno a X y me moví a esa posición. Y ahí está. Se los pongo en perspectiva. De hecho, en el ejemplo que vimos en clase estaban más o menos así, ¿no? Ahí está. Se los puedo volver a poner. Entonces aquí está. Vean, hay que subirlo un poquito. Ahí está. Vean cómo están allí nuestras tramas, cómo están las tramas asociadas. Y ahora, pues véanlas en MATLAB, ¿no? Son las mismas tramas. Ahí está. ¿Ok? Y bueno, ese ha sido un ejemplo por pasos. Y si quisiéramos ver el movimiento de un solo golpe, vamos a verlo. Ahí está, se puede hacer también de un solo golpe, ¿no? Entonces, en resumen, las transformaciones homogéneas nos ayudan a relacionar, a tener en una sola entidad traslaciones y orientaciones, ¿no? Rotaciones en este caso. Y bueno, se representan con SE3 porque pertenecen a un espacio, un subespacio, a un grupo, perdón, a un subgrupo llamado Special Euclidean, que justamente reúne traslaciones y rotaciones. Y bueno, también se introdujo el concepto de pose, ¿no? El concepto de pose también engloba, para no usar posición, ¿no? Porque nosotros coloquialmente decimos, ¿cuál es tu posición? Pero no, el término posición únicamente implica traslaciones. En este caso, pose ya tiene rotaciones, traslaciones y demás, orientación, ¿no? Entonces, esta es la utilidad de las matrices de transformación homogénea. Veremos entonces cómo aplicar esto y a todas estas bases analíticas a nuestro estudio de la robótica de manipuladores.